Bueno, vamos a empezar el vídeo del día de hoy aquí en la playa, Playa Tortugas, Cancún. Acabamos de venir desde una población por ahí a una hora de aquí, pero no en la zona de la costa, sino del interior, en la selva, donde os hemos grabado unos terrenos para inversión. Y por si quieres vivir aquí, son terrenos bastante amplios, 1600 metros de terreno, metros cuadrados, 40 por 40, imagínate. Puedes construir en el 40% de ese terreno. Va a tener amenidades, va a estar cerrado, va a tener su vigilancia 24 horas, va a tener 4 locales comerciales a la entrada. Está cerca de una población que se llama Nuevo Valladolid. Los precios ahora de arranque son muy atractivos, van a subir. Ya sabéis que los terrenos siempre, los lotes, los primeros son los más económicos, según van comprando, van subiendo de precio, ¿no? Y la plusvalía que ahí se ve que va a tener de los primeros a los últimos más del 300%, así se está hablando. Y nada más que se vendan los 10 primeros va a ser un 20% de subida aproximadamente. Pues ahí tenemos todos los servicios. Lo hemos estado hablando allí a pie de carretera, porque está justo al lado de la carretera, una carretera asfaltada con todos los servicios: luz, agua, internet. Y vamos a hacer, no alcantarillado, pero sí que tengas ahí cómo solucionar el tema de aguas residuales. Todo esto lo estoy adelantando para crear el interés de verdad, porque merece la pena. Y luego pues un precio bastante asequible para lo que es esa zona, ¿no? Y yo he grabado no solamente en el terreno, sino cómo he llegado hasta allá y cómo me he venido hacia Cancún. Está en medio entre Playa del Carmen y Cancún, más o menos. Hemos ido por la autopista que te lleva hacia Holbox y ahí hemos girado como si fuéramos para Cancún. Se puede acceder por la parte de Puerto Morelos, la carretera de los cenotes, si giras a la izquierda. Y si no, pues desde aquí de Cancún, la carretera recta que te lleva hacia allá. Son 3 opciones. Luego tienes poblaciones como esta de Nuevo Valladolid, con que te puedes surtir de las necesidades de alimentación. Y si no, pues te vas a Taleón, a Vicario, que ahí tienes de todo: gasolinera, comida, de todo. Si no, pues de vez en cuando que bajes aquí a Cancún a playa, a bañarte en las playas, estás a una hora, más o menos. Bueno, yo estoy dando un resumen, pero lo vamos a vivir, como lo hemos vivido. Yo sigo aquí en la playa y después volvemos otra vez a la playa. Bueno, veremos cómo llegamos aquí y ya sigo aquí en la playa con vosotros. ¿Has visto ese globo? Hay un globo con algo. ¿Qué tiene el globo? Pues no sé, no es común, ¿no? No, no es común para nada. Es como si llevara algo donde... Como si llevara un zapato, algo de publicidad, no lo sé exactamente. No, bueno. Yo creo que van personas arriba, ¿no? Sí, también posiblemente, pero van sentadas como si fuera un sofá. Yo qué sé qué es eso. No lo identifico bien. Quizá llevo las gafas o quizá ya... ¿Sabes qué? Que sí lo va jalando un barquito. Claro, lo va jalando un barco, pero es otra forma diferente de estar sentado. No veía la cuerda y pensé que iba flotando solo, pero digo, ¿cómo? Bueno, pues os dejo la intro y nos vamos a iniciar el vídeo con el desplazamiento desde Playa del Carmen. El día de hoy hemos ido por ese camino. Conocemos el lugar, conocemos el terreno, conocemos la persona responsable de la venta, que os dé tranquilidad y seguridad. Si queréis invertir, son terrenos entre 350 y 450.000 pesos en este momento, 1600 metros cuadrados. ¿Y por qué unos 350 y otros 450? Pues pasa igual como con las viviendas. Los que están en la zona de amenidades o en la planta baja quizás sea más alto el precio, y dependiendo del nivel van subiendo. Pues ahí, si estás cerca de las amenidades de los parques, pues no tienes tanto vecino y estás más cerca de sitios así, ¿no? Por eso vale un poco más carito, pero de todas formas es un gran precio porque estamos en el inicio. Venga, os dejo ese desarrollo y espero que lo disfruten. Seguiremos luego aquí. Pues aquí estamos pasando al lado de la estación del Tren Maya, justo aquí a nuestra izquierda. Y hoy es día 20 de septiembre, son ahora mismo las 11 menos 8 minutos. Nos dirigimos hacia la zona de la autopista que te lleva como si fuera para Holbox o para Mérida, aquí en Playa del Carmen. Y hoy tenemos un día un poquito diferente porque nos vamos a perder por ahí, por mitad de la selva. Vamos a llegar a donde finaliza la autopista, nos vamos a girar para la derecha por poblaciones que no conozco y vamos a ofreceros unos terrenos con unas medidas bastante grandes.
asfaltada, creo que tiene carretera asfaltada, electricidad, agua de cenotes. Así que lo vamos a conocer, nos vamos para allá, os voy a enseñar el camino, que es importante saberlo. Estamos como a 50 minutos de ese lugar, así que en un ratito seguimos. Vamos a agarrar la autopista. Acabamos de iniciar la autopista de cuota, ahora vamos a llegar a donde se paga, o donde recibes tu ticket. Yo creo que aquí ya pagamos. Esto es el mismo camino como si fuéramos a Colbor, pero acordaros, solamente dura hasta un cruce, y en ese cruce a la derecha irías para Cancún, a la izquierda irías para Mérida, por decir algo. Pero vamos luego a agarrar una carretera que no es de cuota, es la que hay donde vamos a pasar por esos pueblecitos. Bueno, pues ¿cuánto cobran? No lo sé, ahora lo vamos a ver. Aquí de momento lo que estamos haciendo es recibir el ticket, luego a la salida es cuando vamos a pagar. Y en esta autopista creo que te hacen pagar en efectivo, no te aceptan tarjeta, eso es importante que lo sepáis. Y otra cosa muy importante, yo he ido en la autopista a Mérida y no tienen gasolinera dentro de la autopista, así que ir con el depósito lleno. Si fuerais ahora mismo a Holbox, desde aquí a Holbox hay poco más de una hora y 10 minutos desde aquí, desde esta posición. Pero nosotros nos vamos a ver esos terrenos. Venga, seguimos grabando. Que es cómoda la autopista, bastante cómoda, bonita en el sentido de que hay muchos árboles derecha e izquierda con sus anchos de carretera, pero solamente es de un carril, acordaros, solamente es un carril. Y nada, pues tranquilo, tú pones tu velocidad, tu distancia con el coche y ya llegarás al final. Es un buen ahorro que nos hicieron al hacerla. Antes había más dificultad para llegar a Colbor, por ejemplo. Ahora ya se convierte en una forma más cómoda de llegar. A ver qué día nos paramos para ir a Colbor. Ahora no vamos a llegar a Colbor, ahora vamos a llegar en el punto medio, se podría decir, y luego nos vamos a ir a la derecha. Aquí estamos cerca del desvío, bueno, ya lo veis, Colbor para adelante, Mérida Cancún a la derecha. Pues nada, vamos a ver que no hemos equivocado de salida, no tenemos que haber salido dirección de Cancún aquí. Tenemos que haber salido como si fuéramos para Colbor y luego agarrar la carretera, porque esta es la autopista que te lleva a Cancún. Entonces tenemos que... Mira, aquí está lo de Tren Maya, justo aquí a la derecha. Bueno, en pocas palabras tenemos que haber ido como si fuéramos para Colbor y agarrar la carretera que nos dé pago. Dirección Cantún-Nilpín, y ahora tendríamos un desvío por la carretera que nos dé pago. Ok. Pues ya está, 200 pesos nos acaban de cobrar. Bueno, pues ahora esta es la salida que tenemos que agarrar como si fuéramos para Colbor. Y ahora sí, ahora ya vamos a grabar la Cancún Libre. Ahí es la que vamos a agarrar, Leona Vicario, dirección para allá. Este es el camino que tenemos que agarrar para ir a los terrenos. También puedes ir por Puerto Morelos, a ver si me entendéis. Subir Leona Vicario y después giráis a la izquierda, un poco más adelante, al llegar a Valladolid Nuevo. 24 kilómetros llegar a Leona Vicario. Este es el tipo de carretera que nos encontramos. En esta carretera también llegas, está en la libre, llegas a Cancún también. Por aquí nos dirigimos hacia el terreno. Ya cuando lleguemos a la población, que vamos a girar a la derecha, lo vuelvo a grabar. Primera vez que paso por aquí, desde que estoy aquí en Quintana Roo. Es una carretera recta, como veis aquí en Quintana Roo, muy raro que haya una curva. Mucha vegetación, la carretera está bien asfaltada, de momento no hemos tenido baches, lo único son los topes. Así que el tema de circulación está bien. Estamos entrando a otra población, hay un tope aquí, eso ya te lo indica. Mira, tienen su caminito. Tiene su caminito, su acera, esa es una iglesia, la que vemos ahí. Luego hay un camioncito ahí parado a la izquierda, esa es una tienda de abarrotes. Aquí usan mucho la madera y las palapas. También los bloques para hacer ciertas viviendas. Y la población en la que nos vamos a desviar se llama Nuevo Valladolid, pero esta creo que no es, no estoy seguro.
Es que no he visto el nombre de la población. Cristóbal Aquí una Colón. cancha de básquet, ¿cómo? Cristóbal Colón. Ah, se llama Cristóbal Bueno, Colón. no sé, vi una escuela que se llamaba así. A la escuela sí, pero la población no creo. Pero bueno, es curioso. Aquí venden plantitas. Aquí hay otra furgonetita, eso significa que es una tienda de abarrotes. Aquí a la izquierda, la tiendita. Aquí están los del agua. Luego le preguntaremos cómo van a solucionar el tema de suministros cuando compres ahí, cuando tengas tu terrenito. Más tiendas de plantas por acá. Este pueblo se llama Cristóbal Colón. Ah, sí. Sí. Ah, qué bueno. Y el siguiente que vamos, ya Nuevo que Valladolid. el Nuevo Valladolid. Ah, el siguiente es en el que nos vamos a desviar. Y Nuevo Valladolid creo que es más grande, creo. Sí, es más grande. Entrando en otra población, hemos pasado una escuela, un panteón, hay una acera por la izquierda, otra por aquí por la derecha. Y no sé si esto es Nuevo Valladolid o no hemos llegado todavía, no lo tengo claro. Aquí hay material de construcción a la izquierda. ¿Qué más vemos por aquí? Hemos pasado un campito de fútbol, tienda de bebidas ahí a la izquierda. Seguimos grabando porque como es una zona que nunca hemos estado, pues así pues lo vamos informando y al mismo tiempo informamos, ¿no? Luego os voy a poner en la pantalla del ordenador, os voy a poner el camino que estamos realizando. Tienda de Las Palmas, de Maíz. A la izquierda alimentos también. Lubricantes por ahí. Bueno, más o menos tienen un poquito de lo necesario. No hay supermercado grande, pero sí hay tiendas, diferentes tipos de tiendas. La frutería, aquí la tenemos, Rosita se llama. Cuando veas que enfoco hacia una cosa, le das así con la cámara un poquito para que la vean. Lo está grabando ahora mismo Adriana. Aquí parece un mototaxi, farmacia a la derecha. El registro civil, aquí lo tenemos, a la izquierda. Y una especie de restaurantito de tacos. Bueno, pues sí que se ve ya una población un poquito Sí, más aquí importante. se llama Valladolid Nuevo, mira, allá Sí, dice. así se llama. Depósito de agua allí. Aquí con una especie de parque del pueblo. Aquí con la pista de básquet, a jugar los chavales. Lavandería a la derecha. Pista de fupito. ¿Qué te está pareciendo, chaval? Bien, está bastante bonito. Es un pueblo bastante completo. Y bueno, pues aquí seguimos enseñando lo que nos ofrece este pueblito. Aquí tenemos para comer tacos, hamburguesas. Luego nos paramos un momentito, ¿no? Pues si tenemos hambre. ¿Y Algo los- rápido. ¿Y los sándwiches de pollo qué? También que hemos hecho un sándwich de pollo porque no sabemos a qué hora vamos a regresar a casa. Pero cuando vas por un pueblecito como que me gusta probar la comida. A mí me gusta. Bueno, aquí podría ser todavía Chiquilá y Colbó por la izquierda. Hay otro caminito. Mira, Y por ahí aquí a la dice- derecha se desvía por la vía corta, se desvía uno hacia, mira el cartel este que tenemos ahí, Cenotes Quinjá, Puerto Morelos, Villa Corta, Riviera Maya, Desarrollo Villa Quinjá. Y por aquí es donde nos desviamos hacia la zona de los terrenos. De momento, como estáis viendo en el desvío, es carretera asfaltada, un gran puente ahí delante. Eso es muy importante porque hay gente que vende departamentos no, vende terrenos en zonas que no están apartadas, sino que es de terracería. En este caso, una de las preguntas que yo le hice fue: ¿tiene carretera? Me dijo sí. ¿Tiene electricidad? También. El agua es de Cenotes, por ejemplo. Mira, el puente está vigilado porque debajo tenemos lo del Tren Maya. Y en cada puente de estos hay dos policías, normalmente de la Guardia Nacional. Pues por aquí abajo vamos a ir, yo creo que 5 minutos en carro y vamos a llegar a donde está la ubicación de este desarrollo. Teniendo luz, agua, buena carretera para llegar, y vamos a preguntarle por el tema del internet. Pues yo creo que la persona que aquí compre y quiera vivir, porque hay gente que nos ha preguntado: yo no quiero tan cerca del mar, yo quiero algo grande. Yo vivo en Estados Unidos y quiero retirarme allá, por ejemplo. Más de uno me lo ha dicho. Yo le enseño todo esto y ellos que decidan. También la inversión no es tan grande, es una inversión que se puede pues,
pagar de una manera más fácil, ¿no? Luego ya construirte la casa, pues ya tendrías que ponerte en contacto con un constructor de la zona o tú mismo, como tú veas. ¿Cómo es el tema de construcción? También se lo vamos a preguntar, porque no puedes emplear el 100% del terreno. Hay unas directrices de construcción. Grábame un poquito para adelante, por favor, para que se vea la carretera como es. Como veis, la carretera también está más o menos bien. No hay baches, es asfaltada. Estamos rodeados de selva derecha e izquierda. Y ya me está poniendo el intermitente como que en breve o no. Bueno, vamos a parar y cuando estemos llegando lo grabamos. ¿Dónde está el desarrollo? Ahora vamos a hacer un vuelo de dron. También tenemos el chavalote aquí con el dron. Yo me voy a apartar un poco para dejar pasar a los demás carros. Y enfoca para allá un poquito, párame la cámara y salimos para afuera. Bueno, pues aquí hemos dejado el carro. Aquí estoy con Ricardo. Ricardo, tú nos vas a ayudar con la gente que quiera comprar aquí un terreno, ¿te parece? Sí. Son 96 lotes. Sí, 96 lotes. De 40 por 40. Son 1.600 metros cuadrados. Se entrega con un pozo de agua, que eso lo cubre el fraccionamiento, y con opción para que conectarse a CFE. Y otra cosa que es muy importante, aquí tenemos la señal de teléfono perfecta, sin ningún problema, todas las líneas de teléfono y también que te puedes conectar a internet. Carretera asfaltada, que es muy importante. Los terrenos van a tener carretera blanca, sí, que eso también corre a cargo del fraccionamiento, y va a tener una ciclopista perimetral. Ok, ahora seguimos hablando, vamos a ver si nos ponemos a la sombra, que hace un calorcito tremendo. Eso creo que es un pozo de agua, ¿no? Ah, sí, mira, ya han sacado agua de aquí. Pero cada uno va a tener su agua, ¿eh? Cada uno. Cada pozo, cada terreno va a tener su agua individual. Ok. Vamos a grabarlo para que lo vean. Ahí lo tienen, uno de ellos. Están Bueno. aproximadamente a 11 metros la agua aquí. Y buena agua, porque por aquí no hemos tenido problemas con el tema del Tren Maya, de momento. Qué bueno. Vamos a hablar un poquito más. El chaval nos va a grabar el dron para que veáis la ubicación que tenemos por aquí. Vamos a entender lo que nos está ofreciendo este desarrollo, porque me lo está explicando a mí Johnny. Johnny es la persona, el responsable de esto. Tardes. Y lo que estamos viendo es que esto es alargado hacia el fondo. Tenemos aquí delante 4 locales comerciales que dan a la carretera, que ahora vamos a explicar qué. Y todos los terrenos van a ser iguales, de 1.600 metros cuadrados. 1 kilómetro de fondo tenemos de carretera. Uh-huh. 1 kilómetro. ¿Has pensado en los locales comerciales para las necesidades que puedan tener aquí dentro, no? Las necesidades del fraccionamiento, que va a ser una de primeros auxilios, cosas médicas. Otra se va a dedicar para todo lo que son los videogestores, la parte de poder cuidar el medio ambiente donde nos encontramos, para que se siga manteniendo la belleza que tenemos enfrente de nosotros. El tercero va a ser para necesidades que vayan a tener nuestros mismos habitantes, como lo que puede ser refrescos, una tienda de necesidades de comida, ¿no? Necesidades y todo. Y el otro va a ser para partes que ellos vayan a necesitar, como para cuando ya empiecen a su construcción o que ya quieran estar aquí un poco ya más cómodos. El lugar está a pie de carretera, los accesos van a estar impresionantes. Estamos muy céntricos, estamos aproximadamente a 1 hora de todo. 1 hora de playa, 1 hora de Tulum, 50 minutos del aeropuerto de Cancún. Es la parte más céntrica que tenemos aquí en lo que es la Riviera Maya. Cuando yo he visto el dibujo, lo primero que he pensado que va a ser estrecho y alargado, pero aunque tengamos 1 kilómetro de fondo, fijaros lo que os voy a decir. Desde donde están esas ramas de allí, esa arboleda que tenemos ahí, hasta aquí sería la mitad. Son 200 metros de frente, ¿no? 200 metros de frente totalmente. Se van a convertir en 2 etapas. Etapa 1 son los primeros 100 metros. Va a haber un acceso totalmente. Y etapa 2 también vamos a tener otro acceso. 2 accesos grandes, aproximadamente 15 metros. Uno de ida y otro de venida, para que por si alguna vez o alguien necesitamos alguna emergencia, alguien quiere salir, no haya contación de tráfico ni nada por acá. Oye, pues qué bueno. Los locales van a ser grandes, 40 por 40. Los locales no van a ser pequeños, la tienda tampoco. Sí, son amplios, 800. Muy amplios. Estamos hablando que todos los terrenos van a contar con 40 metros de frente por 40 metros de fondo. Por la parte de atrás del terreno van a tener acceso a una biclopista
que va a ser aproximadamente 3 kilómetros de Biclopizza, donde ustedes pueden salir en bicicleta, salir a correr, salir a caminar desde su propio terreno. Vámonos Todos a la los sombra un terrenos poquito, van a- porque van a la verdad es que tener- hace mucho calor. Yo ya estoy empezando a sudar un poquito. Hemos hablado anteriormente que estos terrenos van a tener todos los servicios que necesitáis. El único que no habíamos hablado es el tema de las aguas residuales. ¿Cómo se enfoca ese tema? ¿El tema de qué? Perdón. De las aguas residuales, cuando... Estamos manejando algo que se llama videogestor. Un videogestor es como un tipo filtro, para explicarlo de una manera muy sencilla, donde todas las aguas negras entran a este filtro. Ujú. Entran las aguas negras. Este filtro, su función es separar los sólidos de los líquidos. ¿Ok? Entra al filtro, hace su función de filtrar. A un lado te manda los sólidos, que lo podemos usar para fertilizante de plantas, para ese tipo de cosas. Al otro lado te manda agua ya lista para poder regar tus plantas, regar todo lo que quieras tener en tu mismo terreno. Es agua que se puede usar para riego, más no para el consumo. Ya cuando vuelve al subsuelo, ya se vuelve a poder consumir el agua. Por eso es el tratamiento que se les va a dar. Y cada de los terrenos, por así que tendría que tener su biodigestor, para no afectar el medio ambiente en el que nos encontramos. Pues uno llega a pensar qué coste va a tener eso, porque tú estás comprando aquí un terreno y quieres saber los costes de todo lo que vas a realizar. Y si sería fácil que me pudieran hacer ese trabajo. Claro que sí, uno de los locales que vamos a tener va a ser encargado y va a tener el acceso para poder hacer ese trabajo. El equipo en sí vale 7,000 pesos. Ujú. Bueno, hay equipos más grandes, ahora sí que depende la capacidad que ustedes gusten, pero la capacidad para una casa normal de 2 baños y así es el más sencillo, de 7,000 pesos, con una capacidad de que puede procesar hasta 7,000 litros de agua diarios. Ya de ahí hay unos poco más elevados, pero es el más sencillo que manejamos, y ahora sí que va a depender la necesidad de cada quien, el tipo de uso que le vayan a dar a su terreno. Vamos a tener lo que son el equipo, que te estoy hablando de que vale 7,000 pesos, y la instalación de todo aproximadamente entre 3,500 a 4,000 pesos, ya instalación y todo. A mí me parece un grandísimo precio. Ahora otra cosa, yo estoy comprando ya un terreno, la legalidad del terreno para que sea edificable por cualquier persona sin ningún problema, ¿no? Sí, vamos a tener ya lo que es títulos de propiedad. Estamos en un proceso. Lamentablemente aquí los procesos son un poco tardados, pero ya aproximadamente en menos de 3 años ya cada quien va a poder escriturar y tener lo que es una escritura bajo el gobierno mexicano civil. Pero si yo en ese tiempo que yo compro ahora, tengo 3 años por delante, ¿puedo hacer obra sin ningún problema? ¿Cómo se soluciona ese tema? Pues la verdad que yo les recomiendo a todas las personas que quieran empezar con su obra, empezar desde que ustedes compran el terreno, pueden empezar inmediatamente. Ahorita estamos regularizados bajo las leyes de Ejidal, entonces realmente no tenemos ningún tipo de registrón. Podemos hacer, solo son 2, para más sencillas explicarles. Lo que es su terreno perimetral, tienen que dejar 2,5 metros para respetar el terreno de al lado, así como su vecino va a hacer lo mismo. Entonces vamos a tener 5 metros de selva entre medio de los vecinos. Si ustedes quieren tener árboles frutales, árboles de caoba, sin ningún problema pueden quitar el árbol que ya esté ahí y meter árboles a su gusto, pero tiene que estar reforestado los 2,5 metros, todo el perímetro, y de su terreno pueden construir un 40% de totalidad. El 40% es mucho, ¿eh? Estamos Muchísimo. hablando aproximadamente de una casa de más de 900, 700 metros cuadrados, que es algo ya muy grande. amplio. Y no solamente Sí. eso, es que encima Sí. podéis levantar 3 niveles, que yo ya lo Segundo veo una nivel barbaridad. o tercer nivel, claro que sí. Tenemos ya modelos de casas para la gente. Si les interesa, vamos a tener arquitectos que les puede diseñar. Ah, qué bueno. Tenemos diseños campestres, Ujú. diseños elegantes, diseños muy sencillos. Ahora sí que ya depende el gusto de la gente. Este lugar también va a contar con 2 parques para mascotas. Va a contar con 12 cenotes naturales Qué bueno. que se van a... y todo de seguridad las 24 horas. Ay, eso es Va a importantísimo. tener caseta para que ustedes no tengan que preocuparse. Ustedes pueden adquirir su terreno,
dejan algo, aquí nosotros vamos a estar cuidándolo. Va a tener seguridad las 24 horas, ya va a tener caseta, donde ustedes van a tener su pase para poder entrar a su lugar, o si van a querer a mandar a algún amigo, algún familiar, alguien que lo visite, vamos a tener lo que es un grupo de WhatsApp, donde ustedes pueden enviarle un mensaje a nuestro personal de seguridad para que le dé acceso a la persona que lo viene a visitar, que lo quiere acompañar o que usted desea que entre a ver su terreno. Yo lo veo muy bien pensado lo que nos está diciendo Johnny, de verdad, porque una de las cosas que os preocupa a vosotros, y la mayoría sois de fuera, es que donde tú estás comprando tu terreno, si está con barda, si está vallado, y al mismo tiempo si hay vigilante a 24 horas, y eso lo vamos a tener. Aparte, muchos de vosotros a lo mejor os venís aquí a trabajar online y vais a poder trabajar online perfectamente porque el internet Claro, le vais a sí, ofrecer, ¿no? Tenemos ya el 5G, como pueden ver, ahorita aquí Sí, yo lo he estamos visto, llegando. estaba estupenda la señal. El internet tenemos normal, todo está funcionando. Bueno, Ahí se puede ver. Ahí se puede ver que los teléfonos normal. Ahora un poquito el plano de nuevo. Aquí estamos como si fuera la escuela. A ver, Johnny, explícame un poquito. Lo que viene siendo son dos entradas principales de 15 metros cada una. Están céntricas. Y como ven son 4 franjas de lotes. Esta franja de lote está pegada a un camino donde va a ser la pista para caminar, para correr, para andar en bicicleta de 2,5 metros. Que todos estos terrenos van a tener el acceso. Se viene por aquí, pueden entrar aquí. Y aquí vamos a tener un corte donde pueden entrar aquí y estos terrenos van a tener la pista por aquí. Estamos hablando, en el centro va a ser de 5 metros y a los costados va a ser de 2,5 metros, lo cual también va a servir para la seguridad de todos nosotros y que los de seguridad y el equipo que tenemos encargado también dé sus vueltas y pueda estar todo el terreno perimetrado vigilado las 24 horas. Me ha comentado aquí Ricardo que en este tipo de desarrollo los terrenos que estén más cerca de las amenidades van a tener un coste superior a los que están un poquito más alejados, ¿no? Correcto, por la facilidad, por la comodidad de no tener un vecino al lado, tener tal vez un parque, un cenote, entonces tiene una plusvalía el terreno y sube un poco, se eleva un poco el costo. Y tú les quieres regalar una gran inversión a los que están viendo el canal. Los 10 primeros lotes que se vendan van a tener un precio especial por debajo de su precio normal que va a tener. Correcto, como habíamos discutido, tenemos ahorita la oferta de lo que es la preventa. Las primeras 10 personas que compren lotes van a agarrar una super plusvalía. El precio está en 350, más los que estén cerca de la avenida, 450. El terminar la venta del lote número 10, ahora sí para que todos aprovechen y si quieren hacer la inversión, automáticamente estos lotes van a subir un 20%. Si quieren como para inversión, también puede servir, automáticamente al terminar esa venta sube un 20%. De ahí vamos a terminar estos lotes antes de terminar. Al vender menos de la mitad, van a tener un valor de $1 millón por lote. Está hablándolo muy claro, pero lo quiero aclarar. Yo estoy vendiendo lotes en otros desarrollos. Yo lo he visto nacer en $40.000, $35.000. Correcto. Que al cambio vendrían a ser 700.000. Los lotes son de 300, 600 metros cuadrados, dependiendo de dónde están ubicados, con unas amenidades que digamos que están un poquito más explícitas, pero aquí no le falta casi de nada o de nada. Pero ¿qué quiero deciros con eso? Que los primeros que han comprado en esos lugares, cuando todavía no está entregado el desarrollo, han ganado una plusvalía de más de 200%. Entonces, si tú en este momento vas a comprar y te lo estás pensando, pero compras, no te preocupes, porque si el día de mañana te has equivocado en algo, ellos te van a ayudar a venderlo de nuevo y vas a recuperar todo tu dinero si tú quieres, pero la plusvalía que vas a ganar aquí es tremenda. Sí. Desde el momento, yo por ejemplo ahora hago la inversión y dentro de un año me paso por aquí a ver cómo va todo, está en la mitad todavía, no sé qué, bueno, da igual. ¿Qué precio tienen ahora los lotes? Y me va a decir, pues ya estamos en el $1 millón. Correcto. Imagínate de haber comprado en 350 en los que están un poquito más alejados de las amenidades y poderlo en ese momento vender en $1 millón, por ejemplo. En $1 millón. Ese es el proyecto. Está garantizado, nosotros somos los encargados, somos los dueños de la propiedad y tenemos otras propiedades aquí, entonces vamos a darle la plusvalía y vamos a darle todo lo que sea necesario para que los inversionistas que trabajen con nosotros y las personas que se quieran unir a este proyecto
no tengan ningún problema. Oye, Johnny, te hago una propuesta. Sí, claro. Estamos hoy con este desarrollo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama el desarrollo Edén Campestre. Edén Campestre, pero tienen más desarrollos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: una vez cada mes y medio me voy a acercar aquí a la zona Claro que sí. para darle seguimiento y me enseñes otro de los desarrollos que tenéis Claro que para explicarles a ellos otra oportunidad y al mismo tiempo repasar esta, porque yo sé que más de uno de los seguidores se te ha interesado en esta, sí. y Claro que hacerles ver cómo va el seguimiento de obra. ¿Qué te parece? sí. Me parece excelente. Estamos para apoyarnos y lo que sea necesario. No duden en contactarnos. Se pueden contactar vía tu canal o lo que necesiten. Aquí estamos para servirles. Ya muy pronto vamos a tener la oficina donde se les pueda atender y se les pueda dar todo el seguimiento adecuado que ustedes. Ahora yo estoy a gusto con lo que me estás explicando. Yo quiero ya apartar un terreno. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, se ha dado un apartado primero para bloquearlo, porque esto tiene un número. Se bloquea, por ejemplo, el 15, por decir algo. Eso lo ves en el grupo. Rachel es administradora ahorita. Se aparta con 1,000 pesos. Yo quiero ese terreno y no sé si te va a pagar en efectivo o en financiado. 1,000 pesos, tú dices quiero este. Ese te da derecho a empezar el papeleo. Y después sabes que te lo va a pagar en efectivo. Y ahí bloqueamos la unidad, Sí, y ya esa tienes unidad el mejor precio. Se sube a grupo y ¿sabes qué? Y se mantiene ese precio. Tienes 10 días para pagar el enganche o para liquidarlo. Cuando tú ya dices, ya lo pagué, ya tengo el enganche, ya puedes venir y poner tu letrerito, eso es mío, ya venir a visitarlo. Para empezar a construir tienes que liquidar el terreno. Y empezar a construir quiere decir que puedes empezar ya, si tienes efectivo mañana, pasado puedes construir. Qué importante dices eso, porque más de uno, como el valor de lo que permite la ley de pagar en efectivo es inferior, tú en este momento puedes pagar tu terreno sin ningún problema con el efectivo. Es correcto, ¿no? Ahorita vamos a ir a ver un segundo terreno que es... Ahorita no. Sí. Ahorita vamos a ir. Está aquí, a 5 minutos. Pero después, para que vea, Johnny compró ese y como no tienes que pagar ningún tipo de permiso, puedes construir a tu gusto. No tienes que pedir permiso al gobierno ni nada. Él se va a pasar ahí dentro de un mes más o menos. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya se puede hacer todo. Ya tiene agua, tiene luz, tiene internet. Y lo bueno que esa experiencia que ya tienes aquí en la zona te está dando la tranquilidad de poder ofrecer a los que están viendo el vídeo que lo que estamos aquí ofreciendo todo es 100% legal. Todo y que es papel legal a los compradores para su seguridad. Se hace un contrato privado directamente con nosotros, lo que es la empresa Edén. Y no solo eso, también se les va a entregar una constancia en el ejido que nos encontramos, que se llama Valladolid. Ellos también van a dar nuestro sello de aprobación y de que la venta se tomó a cabo. No solamente de la parte de la empresa, sino también del ejido. Les va a entregar una constancia donde ellos que son los legítimos dueños de esos pedazos. El pedazo se les va a entregar totalmente marcado. Por aquí, déjame ver si puedo encontrar, pero se encuentran... aquí mira, todos sus perímetros van a estar totalmente marcados. Ustedes no tienen que decir de dónde a dónde. Se les pone uno aquí, uno en cada esquina de su terreno. Entonces van a estar marcados por 4. Por 4. Ustedes van a tener su terreno marcado totalmente, donde pueden saber dónde inicia y dónde termina su terreno. Para que esté todo respetado y tengan un muy buen concepto de lo que se están ustedes adquiriendo. Pues ahora ya me queda la última duda, diría yo, pero a lo mejor hay alguna más. Ricardo, yo ahora estoy contento con lo que me estás ofreciendo. Yo te doy 1,000 pesos. Okay. Da igual vía transferencia, en efectivo, porque tú y yo vivimos cerca. Luego ya tenemos esos 10 días para arreglar papeleos, para aclarar cómo vamos a hacer ese enganche o pagar el terreno completo. ¿Dais alguna facilidad para pago? Sí, de hecho, en el drive que te mandé está una opción que sea el 10% o del 20%. Si es así, ella es financiado. El 10% tiene un aumento del 13% de su valor y el 20% nada más del 10%. Ahí viene cuánto quedan las mensualidades y ya pues obviamente ustedes mandan el pago a la cuenta que le va a dar Johnny y nos mandan la copia del pago y se le va poniendo en el grupo de WhatsApp cómo va la cosa y se le da un recibo. O sea, todo es vía Rachel. Cuando no pagas el 100% tiene un incremento por ayudarte a pagarlo, ¿no? Ok. Pero en el momento que yo lo aparto con los 1,000 pesos, ya registro en 350.000, lo único que va a haber es un 10%, entre comillas, por esos 350.000 que debo. ¿Es así? Depende, si doy el 10 sería... Si voy a pagar el 10, va a tener un incremento del 13%. Si voy a pagar el 20, solamente del 10% del costo del terreno.
Pero bueno, cualquier duda que tengáis, no tengáis problema en consultármelo porque ya sabéis, los precios son los mismos, los descuentos son los mismos. Descuentos si lo hubiera, ¿hay algún descuento? El único beneficio que tienen es que si pagan en efectivo le vamos a respetar el precio que está de lista, el precio de preventa, 0.50 y 4.50. Como ven, es un terreno grandísimo, 40 por 40, yo no he visto unos 40 por 40 en la Riviera, la verdad. 1.600 metros cuadrados. La verdad, pero que tengan luz y que te lo den con agua, no hay. Se encuentra ya lo que es el primer Fíjate poste dónde de está la luz. instalación de CFE. Y de aquí estamos en carretera, entonces va a ser vía aérea, pero todo lo que entre a los terrenos ya va a ser subterráneo para que no haya ningún poste, ninguna nada en los terrenos. Todo va a ser subterráneo y cada terreno va a tener ahí su contacto y en su futuro ellos tienen que hacer un contrato directamente con la empresa de CFE, si así lo desean o si también desean tener paneles solares, ahora sí que va a depender del cliente. Tenemos las facilidades, si ustedes me piden una recomendación, el contrato de CFE es muy importante porque uno puede contratar lo que es CFE y sus paneles solares, lo que genere, lo manda uno al medidor. Ya no tiene que hacer una inversión de las baterías, que en estos casos es lo más caro que generan los paneles. Son todavía cosas que uno puede adquirir sin ningún problema, pero las baterías y lo que va a hacer al tener aquí la compañía de CFE, que no vamos a necesitar baterías. Yo soy partidario de ponerme el panel solar por el ahorro que produce de luz. Al mismo tiempo estamos en una zona húmeda, tú necesitas aire acondicionado, lo vas a poner en marcha muchas horas, entonces te vas a hacer un ahorro importantísimo. Una cosa bien importante, ¿cómo vas a tener tu luz en tu terreno? O sea, necesitamos un transformador que alimente 10 terrenos, ¿correcto? Sí. El transformador lo va a poner el desarrollo, va a costa del desarrollo, ustedes nada más van a tener que hacer su conexión de su terreno al transformador. O sea, va a ser cada 10 terrenos un transformador. Ese ya va a estar incluido en el precio. Correcto. Oye, pues qué bueno. Si yo vivo en Estados Unidos, ¿hay algún problema para que me aceptéis los dólares, por ejemplo? No, no hay ningún problema. El único que, como todos sabemos, todo en este momento se está manejando en pesos. Ajá. El día que ellos hagan la transferencia, Lo que se valga. hace la transferencia en pesos, que ellos lo manden convertido desde allá. Yo quiero depositar 350,000 pesos, porque tenemos el detalle luego con los bancos, los tipos de cambio. Entonces, desde que sale del país de Estados Unidos, a los americanos, canadienses, europeos, les dan la opción. ¿Lo quieres mandar en dólares o lo quieres ya mandar convertido en pesos? A ellos les van a entregar el tipo de cambio del día, ellos nos lo mandan ya convertido en pesos para no tener ningún problema. Qué ya bueno. a nosotros o al complejo le llega la cantidad que el banco ya les mencionó. Ahorita por el tipo de cambio, alguna persona que esté interesada, acabo de recibir un pago el día de ayer, fueron en dólares 18,700 dólares al cambio del tipo de ayer. Entonces, sí, esta es algo muy, una oportunidad que tenemos. Como pueden notar, es un proyecto relativamente nuevo y vamos a crecer juntos. Claro que Los sí. que quieran apoyar y entrar con nosotros, así como nosotros vamos a crecer y va a ser algo muy hermoso que vamos a lograr por acá. Bueno, Ricardo, ¿algo más que aportar o ponemos ya el vuelo de dron en marcha? Yo creo que ponemos el dron en marcha y vamos a agregarte al grupo de WhatsApp. Cualquier duda que te hagan saber tus amigos ahí del grupo, te las resolvemos ya contigo en el grupo y vamos a ir, como dijiste, cada vez subiendo cómo va avanzando esto. Y pues, la verdad, se va a hacer un super proyecto. Bueno, chavalote, ahora te necesito a ti. Estoy enseñando lo que es el punto de marcado y el otro metros. punto marcado allí, que son 15 metros, pero esto va a ser la carretera. Esto va a ser la carretera. Si quieren ver la dimensión del terreno, sería de ese punto hasta aproximadamente al final de acá. Allí inicia el primer terreno comercial. Caminan lo que son 40 metros. Y está un poco... Oye, Johnny, ¿para cuándo, para qué fecha tú empezarías ya la obra de todo esto que estamos ofreciendo el día de hoy? Estamos empezando ya a primeros de octubre. Aproximadamente ya tenemos la máquina programada para que Primero de octubre. primero de octubre. Oye, qué cercano, ¿no? Sí, ya está muy cerca. Ya cuentas con recursos propios, se podría decir, casi, para empezar la obra. Ya para hacer la primera. Hasta aquí está marcado. De ahí donde iniciamos hasta aquí son los 40 metros.
Estamos hablando un espacio. Muy amplio de almacén, para las tiendas también. Muy amplio, tremendamente amplio. Bueno, pues el chaval no nos ha podido hacer el vuelo de dron. A ver, cuéntame por qué. Cuéntamelo. Pues se quedaron cargando las baterías. Cuando salimos de casa se olvidó de quitar las baterías de la luz y meterlas en la bolsa del dron. Entonces se ha traído el dron pero sin baterías. Entonces, pues es una pena, pero algunas veces nos puede ocurrir estas cosas. Nos vamos en el vuelo de dron, pero me voy satisfecho porque me ha gustado mucho esta zona. Precio y servicios que nos ofrece, yo los veo muy correctos. Necesidades en el tema turístico, no lo veo tan turístico, pero sí que lo veo para las personas que quieren vivir aquí en esta zona y tener todo a una hora. Por ejemplo, vives aquí o lo rentas, porque puedes comprar una vivienda y hacer una vivienda y en una hora te puedes ir a las playas de Cancún o de Playa del Carmen, por ejemplo. Despedida aquí del terreno. Hay algo importante que nos estaba diciendo Johnny. Vamos a tener 12 notas y lo va a preparar para que nos podamos bañar, pero de una manera que el fácil acceso para personas mayores, si vienen aquí a retirarse, no tengan que estar bajando y subiendo escaleras. No va a haber tanta escalera, vamos a tratar de que queden en la superficie. Vamos a nosotros a bombear el agua hacia arriba para que ustedes tengan unos fácil accesos y no tener que bajar hasta las 12-11 metros que se encuentra el agua. Vamos a tener también parques para los animales, para la gente que quiera traer sus mascotas, van a estar aquí, y también vamos a hacer un gimnasio. Pero qué ya bueno. va a ser más a futuro un gimnasio indoor para que también mucha gente no le gusta estar en el clima, que puedes tener aire acondicionado y máquinas de las últimas funciones. Hay una cosa importante que no te llegué a preguntar. Cuando hablamos de todas estas amenidades, de estar vigilado 24 horas, ¿en cuánto piensas que va a estar el mantenimiento por terreno? Aproximadamente estamos hablando de el inicio tal vez vaya a ser de 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos puede llegar a elevarse hasta unos 1,800 pesos mensual. Eso ya una vez que está terminado. Una vez que ya estén terminados y funcionando las amenidades a un 100%. Muy bien. Pues muchas gracias por todo. Ahora sí, ustedes estamos Venga. para servirles. Cualquier duda, pues no duden en contactarnos. Excelente Venga. tarde. Nos vemos, Ricardo. Yo me voy para Cancún un ratito. Vale. Hasta luego. Cuídense, gracias por venir. A vosotros. Hasta luego. Nos vamos para Cancún y vamos a seguir disfrutando el día un poco. Ahora sí, nos acabamos de hacer una foto. Oye, os voy a pasar ahí la pantalla de Google, donde estamos ubicados aquí, de Google Maps. Y os vais a hacer una idea de que este acceso es un buen acceso y estamos a 1 hora o 50 minutos de Cancún. Pues nos vamos, ahí están trabajando un poquito ellos. Estamos en el inicio y eso es lo más importante porque es el mejor precio y ahí os lo estoy dando para vosotros. Venga, ahí tenemos cómo está el cielo ahí delante. Cuidado con este hombre. Bueno, pues vamos a llegar a Nuevo Valladolid. Ya veis las nubes de lluvia que tenemos por aquí. Y aquí, tal como llegamos, en vez de irnos hacia playa por acá, podríamos irnos por la zona de Puerto Morelos, que no pagas por pasar por la carretera, no es autopista, llegando a Leona Vicario, que es la siguiente población importante que tenemos aquí en la zona. Y si no, nosotros nos vamos a ir a Cancún porque quiero darme un baño ahí en la playa. Aquí tenemos un retén de policía, justo aquí delante, y ya. Los kilómetros que hay hasta Cancún, 58 kilómetros desde aquí. Pero tenemos otra población importante que es Leona Vicario. Cuando pasemos por esa población también os voy a grabar. Voy a ir directamente por esta misma carretera porque todo es una recta. Y aquí te pone Playa del Carmen por si quisieras ir por la libre, 81 kilómetros. Por la libre son menos kilómetros, más rápido, pero si no quieres pagar por aquí puedes ir.
Pues este sitio la verdad que me está gustando para circular con el carro. Acabamos de ver una lagunita, anteriormente un cenote. Y ya veis que está todo muy verde. La carretera totalmente recta. No tiene dificultades para circular. La verdad que nos está gustando pasear por aquí. A la derecha teníamos una escuela. Yo creo que estamos llegando a Leona Vicario, pero no lo tengo claro todavía que sea. Parece que quiere llover por aquí, ahora está chispeando. La verdad que el camino es bonito, bastante agradable. Vamos a seguir grabando un poco para observar. Lo que pasa es que cuando vas en carretera, cuando pasan los sitios bonitos que podría grabar, no estamos grabando. Entonces por eso he decidido ahora dejar la cámara un poco enchufadita, a ver si esta población es Leona Vicario y nos hagamos una idea. Porque aquí estamos como a 10-12 minutos más o menos desde que hemos salido. Yo creo que el desvío para Playa del Carmen y Cozumel sería este de aquí, a la derecha un poco más adelante. Y esa es la carretera de los cenotes que te lleva a Puerto Morelos. Aquí hay un sitio para comer. Ya hemos encontrado bastantes ranchos por ahí atrás, algún sitio para comer. Esto es un asadero. Ahí dice Leona Vicario, Puerto Morelos. Sí. ¿Tú vas a ir por Y acá? por aquí a la derecha iríamos a Puerto Morelos y Playa del Carmen, por ejemplo. Esta sería la carretera de los cenotes. Es una recta impresionante. Y también parte del pueblo tendríamos a la derecha. Seguimos grabando, porque esta población yo nunca he estado aquí. Está a unos 30 y tantos kilómetros de lo que es Puerto Morelos. Y seguimos en una larga recta para llegar a Cancún. Ya veis que la población es alargada. Yo creo que si más de una vez os quedáis sin comida, aquí tenéis fruterías, tenéis de todo un poco, porque esta población es importante. Entonces no tendríais que ir ni a Playa del Carmen ni a Cancún a comprar comida. Esto está a 15 minutos más o menos del desarrollo, aproximadamente. Y la carretera pues es cómoda para conducirla. Aquí para ir a la estación del Tren Maya te pone que a la derecha. A mí me parece que por aquí también pasa el Tren Maya, pero no estoy seguro. Ahí ya veis, mercado, bueno, tienditas de fruta, farmacia. Aquí a mi espalda muchos puestecitos. Sí, ya es una población muy diferente de lo que hemos pasado anteriormente. Elotes. Así que los que estén viendo el vídeo, los que queréis un lugar para vivir cerca de la Riviera Maya y que el presupuesto no sea tan alto, aquí lo pueden tener. Seguimos grabando para que vean la parte esta de la población. Está grabando Adriana en este momento. Hay paradas de autobuses, sitios de taxi, los niños que salen de la escuela. Estamos ahora a las 12:51 de la tarde. Mira qué mototaxi más bonita, ¿no? Aquí delante tenemos otra delante de este carro. Y bueno, se me hace agradable el lugar. Otra mototaxi aquí a la derecha, esta que se desvía. ¿Y de qué vivirán la gente de este pueblo? Pues no tengo ni idea. Sinceramente no tengo idea. Seguramente agricultura, pero
sinceramente no lo sé. Aquí tenemos un puesto de tacos de guisado. Y lo que me gusta mucho es eso, tanto verde que tenemos por la zona. Ya estamos muy cerca de la salida de la población. En esta zona hay muchos cenotes, muchísimos. Sería como bueno venir un día y ir explorándolos un poco. Gasolinera tenéis aquí también. Esta es la gasolinera más cercana, se podría decir. No sé si hay otra. Bueno, pues vamos a seguir grabando más tarde. Queremos desviarnos hacia Playa Tortugas, seguramente. Me voy a ir allí. Y ya veis que ha cambiado la carretera, se ha hecho ancha. Eso porque estamos ya cerquita de Cancún. Se ha convertido en 3 carriles por cada parte. Son las 1:13 de la tarde. Pues ya hemos entrado en Cancún. Esto ya es parte de la ciudad. Esta es la carretera que te lleva para agarrar la autopista Mérida, desde aquí, desde Cancún. Pero ahora atravesar toda la ciudad y llegar a la zona hotelera pues son cerca de 30 minutos o 35. Es lo único que hace que lleguemos tan tarde a la zona hotelera. Y por lo demás, aquí ya te vas a encontrar pues centros comerciales y cualquier necesidad que tengas, ¿no? Ahora mismo son las 1:18 de la tarde. Seguimos pasando esta avenida que yo creo que es la más larga de Cancún, Avenida Andrés Quintana Roo, así se llama. Y nada, en 1 kilómetro y pico nos vamos a desviar para ir a la zona hotelera. Vamos a desviar a la derecha. La avenida Andrés Quintana Roo es la que vamos. A la derecha con dirección a Avenida Andrés Quintana Roo. Sí, la avenida Andrés Quintana Roo es aquí a la derecha, me equivoqué de avenida. Pero bueno, vamos a girar. La que tenemos aquí, que es de las más importantes, la verdad que no sé cómo se llama, pero creo que es la más larga. Ahora vamos a agarrar esta otra. La avenida también se ve súper impresionantemente de larga. Pero bueno. Está el outlet de aquí, de Cancún, este centro comercial que a veces hemos venido por acá. Estamos iniciando el paseo por la zona hotelera. Es Puerto Cancún, la entrada, y seguimos por la zona hotelera. Estamos pasando al lado del mirador de Xcaret, donde salen los ferries de Xcaret, a Isla Mujeres, y la zona de aparcamiento que la tenemos ahí. Justo aquí a la izquierda está la zona de aparcamiento. Aquí dentro podéis ir a Playa Linda, es una playita muy pequeña pero bonita. Y la siguiente playa que vamos a ver, que está aquí al lado, es Playa Langosta. Aquí es donde salen los ferries y el restaurante de los piratas, con los barcos. ¿Ya? Una por aquí a la derecha y aquí a la izquierda Playa Langosta. Ahí tendríamos que entrar a esa parte de ahí. La siguiente playa que vamos a parar es Playa Tortugas, la que yo me quiero dar un bañito. Bueno, pues estamos llegando ya a Playa Tortugas. A la derecha encontraríamos el consulado español y aquí a la izquierda, a ver dónde puedo girar. Aquí justo aquí a la izquierda, a ver si encontramos aparcamiento, que hoy es viernes y la hora que es seguramente no encuentre, pero vamos a intentarlo. El consulado español, ahí a la izquierda, a la derecha, y aquí a la izquierda vamos a hacer el cambio de sentido. Bueno, vamos a ir a algún sitio que ya he visto. Bueno, pues ya estamos llegando al aparcamiento. Bueno, está casi lleno. Allí hay... No, esos son de minusválidos, no se puede aparcar. Pues sí, prácticamente está lleno.
Un sitio más creo que hay. Pero bueno, nos vamos a dar el bañito, pero me tengo que dejar la cartera en el carro. Bueno, pues aquí tenéis una tienda, un Oxxo. Aquí hay varios restaurantes a pie de playa. Aquí el mar sur está tranquilo porque delante tenemos Isla Mujeres. Y cuando el mar está tranquilo, pues se ve hermoso también, ¿no? Veo que hay como pasto en la orilla, pero no es sargazo, es el pasto marino que tenemos delante. Hoy he venido con las gafas puestas porque ya sabéis que el sol está muy fuerte. Es recomendable, cuando hay olas, pues protege las gafas porque las vas a perder. Voy a hacer unas fotos para publicarlas luego en el grupo de Facebook, pero fijaros, parece como que ha perdido algo de arena la playa. Ya cada vez queda menos arena por esta zona. Este es uno de los restaurantes, aquí tenéis otro. Este es un muelle porque paran a veces catamaranes para ir a hacer la excursión a Isla Mujeres y también un ferry. Isla Mujeres la tenemos ahí enfrente, es la isla que vemos ahí delante. Y Playa Caracol la tenemos por allí. Voy a hacer unas fotitos, se ve precioso. Bueno, pues estoy dentro del agua hasta la rodilla, pero todavía no me voy a bañar aquí. Lo que vamos a hacer ahora, si yo pasara por ahí, esa zona es muy bonita, toda de rocas, está muy bien. Pero me voy a ir a una playita que está ahí al lado, estoy esperando que venga Adriana. El chavalote se ha querido quedar en el carro, no se quiere bañar. Y bueno, un día más aquí en la playa, disfrutándola. No hay nada como un bañito diario, por lo menos para mí, aunque sea de 15 minutos. Hoy nos vamos a ir pronto de Cancún, tengo un evento que asistir, un evento inmobiliario, allí en Playa del Carmen, en AMPI. Es la empresa la más importante a nivel inmobiliario de todo México. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Y para ello tengo que estar a las 4:30 en playa, pues me tengo que cambiar, duchar y todo, pues no tengo mucho tiempo, la verdad. Por ahí viene Adriana, vamos a ir para allá. Voy a agarrar mis cositas. Esto es pasto, esto no es sargazo, ¿eh? Unas roquitas que dejaron por aquí. Y ya habéis visto que hemos disfrutado de un lugar que está alejado de la playa, de la costa, pero que podéis hacer una forma de vida, digamos, más natural, con mucho verde. Un terreno bastante amplio y con todas las necesidades que podáis necesitar en vuestra casa a nivel de electricidad, agua, luz, teléfono, etcétera. La siguiente. No nos vamos a bañar aquí, sino en la siguiente. Aquí voy a hacer unas fotos también para ir publicando pues lo que es Playa Tortugas. Aquí el vuelo de dron del chavalote hubiera sido espectacular. Creo que hay... Me parecía una mantarraya, pero creo que no. Aquí abajo. No, esto es un saco de arena que se ha quedado en forma de mantarraya. Qué raro, ¿no? Voy a hacer unas fotos de aquí. Lo que me gusta mucho de esta playa es la tranquilidad de sus aguas y la transparencia que tiene. La mayoría de veces tiene el agua muy bonita. Para darte un baño es espectacular. Ahora no hay muchos camastros. El fin de semana lo llenan todo de camastros. Y viene la gente también para aquí pasar el domingo, el día, el sábado. Bueno, cualquier día, ¿no? Pero sobre todo el fin de semana. Y además es muy segura para los niños esta playa. Muy tranquila. No es mar abierto, que esa es otra ventaja. Y en época de sargazo recibe algo de sargazo, pero muy poquito, casi nada. Seguimos viendo el pasto marino que se amontona aquí. Este es otro bar de aquí de la playa. Y ahora por aquí, por esta zona, nos vamos a parar a bañar. Aquí antes tenían una especie de parque acuático, de estos de juegos. Ya lo quitaron. Y voy a hacer otra foto desde este punto de vista de aquí.
Esas son las escaleras para el hotel que tenemos aquí al lado. Bueno, quiero grabar un poquito. Fijaros qué colores tiene el agua, qué transparente se ve. Y aquí nos vamos a quedar. Luego a lo mejor me paseo por ahí dentro del agua, ya veremos. Bueno, pues aquí estoy en la playita disfrutándola. Desde aquí, desde la playita, hemos hecho la intro, hablando del terreno, que bueno que sea así. Y disfrutando de este baño. Aquí Adriana, que está disfrutando de las ramitas, la que sí, del pasto que va flotando, este pastito. Fijaros cómo es. Esto lo tenemos aquí delante, justo aquí debajo. Esto es lo que comen las tortugas, ¿no? No, son otro tipo de pasto, como más tipo hierba. Este pasto no lo sé si lo comen, aquí no vienen las tortugas, creo, ¿eh? Pero vamos a meter la cámara un momentito debajo del agua. Simplemente para que veáis cómo es esta zona, un poquito de rocas, un poquito de pasto. Yo no voy a poderlo ver porque no llevo las gafas de snorkel, pero sí lo vamos a comprobar. ¿Me aguantas un momentito las gafas, por favor? Te quedan mejor a Adriana que a mí. Ya lo he visto antes cuando te la he dejado. Mira qué bien le quedan. Quedan espectaculares. Bueno, vamos a hacer un poquito. Yo no voy a ver, pero vosotros sí. Vamos allá. Bueno, yo veo borroso todo, pero evidentemente ahora estamos en zona de pasto aquí debajo. Ahora vamos para afuera. Pues puede ser, no lo sé. Y de esta hierbita hay mucha ahí. Sí. Bueno, pues Adriana ya se quiere salir. Yo voy a salir en 2 minutos. Pero qué disfrute de poderte bañar. Y qué tranquilo está el mar por aquí, por esta zona. Ya os digo, protege mucho ir las mujeres. Protege tanto para el sargazo como para el oleaje. Y ahora creo que la marea es alta porque hay mucha menos arena de la que aquí hay habitualmente. Tenemos como 8 o 10 metros de arena aquí. Y en este momento no se ve arena, porque yo pasaba por aquí tranquilamente con arena. Y en la parte delantera pasa igual, donde están los restaurantes, está muy cerca de la orilla. En los restaurantes es porque ha perdido arena. Pero me imagino que luego en unas 2 semanas la vuelve a recuperar. Dependiendo, ya lo sabéis, de la luna y de las mareas. Y bueno, lo importante ahora mismo para mí, yo disfruto mucho de estar dentro del agua. Eso es lo que yo necesito. Luego andar por la orilla también está fantástico. Y quiero dar las gracias a todos los que estáis por ahí. Os puedo poner los reportajes ahora. Hoy no va a haber vuelo de dron, por lo menos de momento. A lo mejor cuando lleguemos a playa agarra el dron Alex y nos vuela un poquito. Pero no sé si va a dar tiempo. Esperemos que sí. Os pongo los reportajes. Creo que tengo alguno por ahí. Ahora no recuerdo bien, pero sí que creo que tengo alguno. ¿De quién es? Me da pena ahora no recordarlo, pero sí tengo alguno. Y ahora, como está aquí Raúl Aguilera, también está Luis Linares, que de vez en cuando me manda alguno, Horacio López, que también me manda alguno, y cualquiera de vosotros que estéis viendo el canal, pues nos ayuda mucho a ver otras zonas, ¿no? Os pongo los reporteros y ya me voy a salir. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí reportando para Paco Rivera Maya desde Volendam de Ámsterdam. Y estamos en una parte muy turística.
Tenemos esta ciudad con mucho turismo y hoy venimos en un grupo de México en este bonito pueblo. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. No sé si le dije bien, de Rotterdam, en Holanda. Saludos. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde la Colonia Estrella, un lugar emblemático cerca de la Basílica de Guadalupe, donde hay demasiados restaurancitos, pues para comer o para cenar. Y pues aquí estamos, allá hay unos tacos bastante buenos. Pues para ti, todos tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi te manda este reportaje hoy, 20 de septiembre del 2024. El lugar se llama La Cafeta, que tienes que venir. Pues aquí estamos, amigo, con Pati, mi comadre Pati, Nati, Angélica, mi compadre el Turco y mi gran amigo Ernesto. Amigo Paco, para ti, todos tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi disfrutando de esta noche. Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues nos despedimos de esta playita, Playa Tortugas, que a mí me encanta, me gusta muchísimo también, darme un baño de vez en cuando. Y nos vamos a ir ya dirección de Playa del Carmen. Me voy a parar un momentito en el centro comercial Cuculcán, un momentito. Y de ahí seguiremos. Bueno, pues nos vamos para el carro de nuevo. El chavalote sigue allí con su aire acondicionado. Es lo que necesitas cuando vienes por acá con carro. Ojalá no te falle el aire acondicionado. Se nota muchísimo la diferencia a la hora de viajar. Pero qué linda está el agua. Bonita, no, lo que sigue. Me he puesto a hacer un par de fotos por aquí también. Esto es una barca que dejaron aquí abandonada hace ya tiempo. Bueno, el esqueleto de la parte de arriba. Y poco a poco, pues mira, yo creo que la tenían que haber retirado, para mi entender, pero bueno. Aquí me acuerdo de Francisco, él era de Sevilla. Este hombre nos dio mucho cariño, se nos fue ya hace 2 o 3 años y con él vinimos varias veces aquí. Me acuerdo de algunas fotos que le hicimos por aquí. De verdad que se te agarró mucho cariño. El apellido ahora no me acuerdo, pero gran persona, hacía
Hacía amigos fuera por donde fuera este hombre. Tenía muy buen corazón. Vivía aquí en Cancún él. Bueno, por aquí ya veis la playa, lo cercana que está ahí. Eso es por la marea alta y la pérdida de arena un poquito. Pero qué bonita la foto desde aquí. Bueno, pues un último vistazo aquí a Playa Tortuga, muy recomendable, y también pasearos por aquella zona. Yo me tengo que ir ahora. Lo dejamos para otro día. Ya tenéis otros vídeos de aquí de Playa Tortuga. Aquí dentro también tenéis baños, por si necesitáis asearos. Justo está aquí a la izquierda. Me parece que te cobran 5 pesos por usarlos. Oh, no, 10 pesos te cobran por usarlos. El baño es gratuito para el cliente de ultramar, mostrando su boleto. Bueno, y ahí están. Y si tenéis sed, comer alguna cosita rápida, ahí tenéis esta tiendita. Y nos vamos al carro. Hasta dentro un rato. Ese es uno de los accesos aquí al aparcamiento, el otro está allí. Y que sepáis que es gratuito, ¿eh? Aquí no te tienen que cobrar por aparcar. Pues vamos a la zona hotelera, dirección de... como si fuéramos al aeropuerto o dirección de playa. Como si fuéramos ahora por la última playa, es Playa Delfines, por ejemplo. Bueno, pues seguimos camino del centro comercial La Isla, por ejemplo, que lo vamos a tener más adelante. Que con eso no tenemos que hacer esos videos. Lo que estáis viendo aquí a la izquierda, que quita un carril de aquí de... Bueno, no es que quite un carril, fijaros. Llevamos 20 minutos parados. Ya ahora espero que cuando lo pasemos, pues no haya ningún problema, pero llevamos 20 minutos así como estáis viendo. Parado en marcha así. Pero bueno. Y aquí desvían el tráfico de esta parte, ya lo estáis viendo. Y esto está al lado del complejo La Isla, el centro comercial La Isla. Pero igualmente son 2 carriles, lo que pasa es que como hay autobuses y autocares, ahí está el problema. Y aquí se normaliza el paso. Ya estamos normales otra vez, menos mal. Centro comercial de La Isla, por ahí se ve como si va a haber tormenta, ¿eh? No a lo mejor en la costa, pero ahí en el interior sí. Bueno, pues aquí estamos justo en la entrada de lo que va a ser el puente de Chichute, la salida, y el centro comercial Cuculcán. Aquí si vuelven a quitar un carril, y aquí voy a ir un momentito. Bueno, pues así se ve el puente de Chichute como está hasta ahora. Ayer grabamos con el vuelo de dron aquí en Playa Marlin. Ahí se puede ver la construcción y yo estoy en la parte del restaurante Helios. Pues va a quedar impresionante, ¿no? Cuando esté acabado. Muchos se piensan que todavía no estaba avanzado hasta aquí. No me acuerdo para cuándo se quiere entregar, pero según parece lo querían entregar para final de año. Quizá yo diría que para primeros del año que viene, pero bueno, ya veremos. Me voy al carro, estoy parado aquí. He ido a buscar unas cositas ahí al centro comercial y ya nos vamos camino de playa. Es el hotel con forma de crucero, ese que hicieron aquí al lado de la laguna, pero que tiene unas vistas excelentes, muy bonito. Ana de Guanajuato nos compartió, estuvieron ahí. Lo que pasa es que de momento solamente una parte es la que está habilitada, la otra parte todavía está en construcción. Creo que es la parte de la izquierda la que está habilitada. Y estamos ya muy cerca de lo que es Playa Delfines, pero no nos vamos a parar. Voy con un poquito de prisa por el evento. Ahora mismo aquí son las 3:10, tenemos que llegar a playa, arreglarte, ducharte y llegar al lugar. Y a las 4:30 tenemos que estar allí. Así que no es fácil.
Si no, aquí más adelante, a pocos metros, nos pararíamos aquí en Playa de Delfines un rato. Pues nada, ya paramos la grabación hasta llegar a... Mira un tronco. Sí, no sé si es que estaba siguiendo este coche. Que fíjate el tronco. Los policías, ¿no? Hay de policía. Aquí estamos subiendo el puente, el nuevo puente que hicieron para ir al aeropuerto, este que costó tanto tiempo en poderse terminar. Y aquí, tal como subimos, como si fuéramos camino del aeropuerto, tenemos que meternos a la derecha para agarrar el desvío hacia Playa del Carmen. Está un poquillo difícil porque te entran los de Tulum y como que no te da tiempo casi de meterte. Por ahí seguiríamos al aeropuerto, por aquí para Playa del Carmen. Y hay unas nubes por aquí bastante oscuras. Ahora lo vais a ver a nuestra derecha. Bueno, espero que se vea. A ver, enfócala. Mira qué nubes tenemos por ahí, Adriana. Enfócame las nubes esas oscuretas que tenemos. Este es el puente que hemos cruzado hace un momento. Y aquí a la derecha tenemos ahí que va a caer. Ahí vemos salir un avión del aeropuerto. Pero allí a la derecha está súper oscuro. Luego a tu derecha, Adriana, un momentito. A ver si los árboles dejan mirar, pero está súper oscuro. Mira más hacia atrás. La playa, todo bien. Las 4 menos 5 de la tarde. Nos va a dar tiempo de cambiarnos e irnos al evento. Pues 4:25, me ha llegado tiempo, chaval. Vamos aquí a Ampi de Playa del Carmen, aquí. Y vamos a ver qué nos informan y qué aprendemos. Bueno, pues esta es la oficina de Ampi aquí en Playa del Carmen. Arriba tenemos una sala privada y nos vamos a sentar aquí, todavía no han llegado las personas. Vamos a grabar aquí a la persona más importante de Ampi, que sí. A lo menos para nosotros, para él y para mí. Hola. Qué bueno. Pues dentro de un rato hablamos, si te parece. A ver, dime. ¿En qué consiste el evento de esta tarde que vamos a aprender aquí, por ejemplo? Ok, primero, antes que nada, se le va a dar una introducción de lo que es AMPI para las personas que en un momento dado no se han afiliado. Y el segundo punto es que puedan participar en este siguiente foro inmobiliario que es el 10 de octubre. Okay. De todo lo que lleguen aquí, además de conocer todos los speakers, que son 5 que van a estar ahí, uno entre ellos es uno que a mí me tiene fascinada, de Beverly Hills, que estaba en una serie de inmobiliaria. Él va a estar aquí con nosotros y otros 2, uno de Google que fue elegido entre los 20 más destacados de los que son marketing o marqueteros a nivel internacional. Y bueno, el caso es que al finalizar con lo que hoy va a ser la presentación de lo que se va a presentar en el foro, se va a hacer un sorteo. Entonces, de todos los que lleguen, va a haber alguien que se va a llevar un boleto para poder llegar a este foro inmobiliario que es el 10 de octubre. Muy bien, pues ahí vamos a esperar a ver en qué consiste todo. Lo que pasa es que no voy a poder grabar casi nada, va a ser a lo mejor detallitos de vez en cuando, pero bueno, ahí estáis con nosotros. Venga, gracias, Beñanira. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos algunas caras conocidas, algunos miembros AMPI, otros no AMPI. ¿Quiénes de aquí son AMPI? Buenísimo. Bueno, pues vamos a empezar como introducción un poquito con todas las bondades que es ser miembro AMPI. Para empezar, nos tocó estrenar este año oficina. Y bueno, no sé si lo alcanzan a ver, allá arriba tenemos una sala de juntas bastante amplia, como para unas 10 personas. Y cuando tenemos toda la parte del área de capacitación, para eventos, tenemos ahora pues más staff. Anteriormente nada más estaban con nosotros Iraí y Jazz, y ahora tenemos nuevos integrantes del equipo. Entonces pues tenemos toda nuestra estructura para todos nuestros miembros AMPI, porque sabemos que muchos de ustedes pues trabajan por su cuenta de manera independiente y creemos que es muy importante que tengan oficinas en una buena zona, ¿no? Y obviamente que tengan todas las facilidades de impartir o reclutar, por ejemplo, a varios de sus colegas. Estamos ahora en el descanso con un poquito de comida y una buena bebida. Bueno, chaval, aprovecha que no hemos comido casi nada hoy.
Que estamos, mira, cayó unas gotitas de lluvia y estamos al ladito de Playa Mamitas, por eso os lo digo, estamos en la calle al lado, muy cerquita, muy cerquita. Nos vamos a parar un momentito a hacer unas fotos, a grabaros la playa, a ver cómo está el día de hoy y al mismo tiempo, bueno, a esta hora son las 6:15 de la tarde, así que ya el color del agua no se va a ver tan bonito, pero el vuelo de dron sí nos puede ayudar un poquito de cómo ha estado todo por aquí cerca. Así que vamos a aparcar, que ahora ya no hay tanto coche, vamos a aparcar cerca. Aquí vamos a tener este impresionante desarrollo, zona, 2 hectáreas de terreno. Va a quedar espectacular, ¿no? Lo que sigue. Nos vamos para allá. Oye, una cosa importante. Sí que ha bajado algo la temperatura, ahora se agradece, se nota más fresquito. Nos estaba diciendo Ale, lo quiero resaltar que es verdad. Nos vamos para allá, un poquito, y a ver qué tal está. Estoy aquí en la entrada de Mamitas, está impresionante, el color bonito del agua, a pesar de la hora que es. Y la gente a gusto, aunque no hay mucha arena, pero está impresionante. Aquí las gaviotas, voy a hacer una foto ahora que están aquí las gaviotas. Pues aquí están las gaviotas esperando que le tire comida a este chico. Ahí están disfrutando, por eso están aquí. Oye, pues me he quedado sorprendido. Me he quedado sorprendido primero porque el mar está muy tranquilo, parece una alberca gigante. Segundo, el color del agua para la hora que es, que esté tan bonito. El color del agua me parece fantástico para esta hora, que no hay sol ni siquiera. Y tercero, el ambiente que siento ahora, porque no sientes tanto calor, no sudas nada y sin embargo estás a gusto aquí. Fijaros qué maravilla, qué pasada. Una pena que quede casi al final del vídeo, pero los que aguanten hasta el final van a disfrutar de esta vista. Y el vuelo del chavalote yo creo que va a quedar precioso también el día de hoy. Voy a hacer algunas fotos desde aquí. Bueno, pues estamos de enhorabuena, ya lo veis. Ahora nos vamos a ir al gimnasio un rato. Adriana ya lleva rato allí. Nosotros tuvimos que acercarnos un poquito a AMPI para recibir ciertas noticias, que siempre son buenas recibirlas. Y como veis ahí al final se ve espectacular también Cozumel. Y nada, darles las gracias a los que seguís el canal día a día. Ahí hay como una especie de agujerito ahí en medio, fijaros, como hace como una especie de redondel. Eso es por el agua que sale de debajo, lo que es el ojo de agua que hay debajo de la arena y sale por ahí. Por eso hace ese circulito. Ahora se puede ver porque el agua está muy tranquila. Si yo ahora fuera ahí, me metiera, se me hundiría la pierna para abajo un poquito y notaría cómo brota el agua. Es un brote de agua. Si me fijo más, a lo mejor veo algún otro brote de agua por ahí, pero ese está muy claro, ese está clarísimo. Está, mira, donde está este chico con la cabeza, 1 metro más para adelante, hay como un redondelito. Ahí hay un brote de agua. Y qué raro que se pueda ver tan claro. Tiene que ser un brote bastante potente. El otro día lo grabamos con la cámara y se veía que salía, pero no se veía así el agua por arriba. Quizá está saliendo con más fuerza. Pero bueno. Mi oficina, estáis invitados. Le puedo llamar mi oficina porque me encanta. Acordaros, tenéis aquí zona, este desarrollo que vamos a grabar seguramente a final de la semana que viene o primero de la siguiente. Departamentos de 1, de 2 y de 3 recámaras. Algunos con las opciones de directamente al mar y los otros en la parte de atrás. Precios que rondan desde los $500.000 a... no, de los $600.000 prácticamente a $1,5 millones en este momento de la preventa. Porque acordaros que todo eso va a tener una plusvalía luego. Y encima lo mejor es que vas a poder hacer un apartado y bloquear ese precio. Los primeros van a tener un pequeño descuento o van a tener un precio especial. Y yo creo que es una gran inversión. Ahí quiero, mira, ahí está el vuelo de dron del chavalote, que lo tenemos por ahí. No sé si me está buscando. Está allí el chaval al principio. Ahí está con su gorrita. Luego me voy a acercar a él. Bueno, pues ahí pasa el dron. No sé si se me va a ver a mí, pero yo saludo. No se van a ver, pero bueno.
Es una preciosidad los colores que tenemos aquí, el sonido del agua. Pues gracias a los que confiáis en mi día a día, en los desarrollos que grabo, en la información que os pasamos, porque ya lo veis, yo no planifico nada, simplemente tal como va saliendo lo voy grabando. Y hasta los desarrollos a veces de un día para otro, me gusta saber quién lo hace, me gusta saber qué seguridad hay a la hora de comprar, me gusta saber en qué consiste todo el desarrollo. Y después grabarlo para que estemos a gusto con él. Todo desarrollo tiene un porqué, tiene alguien que le puede interesar. Y ahí se va el dron, por ahí. Seguramente me voy a ir a pasear un poquito por la quinta, aunque sean 3 minutos. Y ya con eso vamos a terminar el vuelo. Bueno, el vuelo no, el vídeo del día de hoy. Y a medida, si yo me quedara aquí más rato, veríamos los cambios de colores de las nubes. Justo donde está este edificio de aquí de Mamitas, arriba tiene una buena terraza. Desde ahí, ojalá pudiera subir a grabaros y decir, ¿te imaginas tener estas vistas cada mañana? O todo el día, o por la noche igualmente. Todo esto va a ser un paseo de playa tremendamente romántico. En la noche luces tenues, muchas palmeras por acá. Me suena que va a quedar muy bonito, Mamitas, cuando esté todo acabado. Igualmente vamos a podernos bañar los que vivimos acá sin ningún problema, los que venís de visita igualmente. Las playas son públicas, acordaros, no hay ningún problema. Y va a ser un edificio elegante. Elegante, con gusto. Todos esos detalles los vamos a ir descubriendo. Parezco ahora mismo, me encanta cómo está la tarde, cómo está la playa, cómo está el mar, pero parezco un guardia que está haciendo en este recorrido de 10 metros para arriba, 10 metros para abajo, mientras hablamos con vosotros aquí. Fíjate como cuando cae el mar para abajo y ahora se repite. Qué bonito queda. Pues ya mañana es sábado, no tengo nada preparado, no tengo nada para hacer en especial, creo. Y ya veremos qué hacemos. Pero como está el mar, como está hoy aquí me vais a ver mañana. El chavalote lo tengo ahí delante, con la camisa blanca también y con su gorra. Vaya gorra bonita que lleva. A él le queda muy bien esa gorra, la verdad. Chaval. No, es que se les iba a mojar quizás la toalla. Y referente al vuelo de dron, ¿no estás disfrutando con este mar? Sí, oye, tenía la batería un poco baja, pero puse que el control me cargue el teléfono y bien. ¿Todo bien? Ah, porque quería grabar con mi teléfono, no tenía batería. Oye, te van a salir unas fotos espectaculares, chaval, y el vuelo fantástico, ¿eh? Sí. Mañana me ves de aquí, como esté así, como está hoy, mañana me ves de aquí. Sí, ¿eh? A ver, y tanto. Un ratito con el chavalote hablando y aquí tenemos el dron que se va a aterrizar y que va a estar espectacular el vuelo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Contento? ¿Por qué zona has estado? He estado aquí, me he ido hasta... Espera un momentito que me acerque. Ya nos despedimos de Mamitas. ¿Hasta dónde has estado? Playa Pelícanos, Playa La 38, Playa Mamitas y Playa La Constituyentes. Pues muy bien, pues ahí os pongo el vuelo de dron y nos vamos al gimnasio ya. Qué fresco está el clima, ¿eh? Es rarísimo esto, ¿eh? Mira que me he quejado estos últimos días de que llovía y parecía un horno. Pero de verdad, ¿eh? Que un horno, ¿eh? Pero hoy no, hoy ha cambiado para bien. Qué bueno. Hoy está como cuando abres el refrigerador sin tener luz, que se mantiene un poquito el fresquito, pues así. Bueno, pues venga, el vuelo de dron. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo.
Vamos, chaval.
pausamos este video para informarte que septiembre es un excelente mes para invertir en una propiedad en la Riviera Maya, ya que el dólar ha tenido un repunte a tu favor. Recuerda que con Paco tienes varias opciones, ya sea de entrega inmediata o preventa. No dudes en escanear el código QR que aparece en pantalla. Te llevará directamente a Paco, quien te atenderá como te mereces y te ofrecerá las mejores opciones disponibles. Pues aquí delante de Tontagüer acabo de dejar el carro por aquí. No encontraba más cerca del aparcamiento, del gimnasio. Y ya que estamos aquí en Tontagüer, quiero enseñaros un poquito el lobby desde aquí abajo porque no voy a poder subir. El desarrollo ya tiene su forma, ya tiene su colorcito, lo bonito que va a quedar. Y el lobby pues ya se puede ver cómo está, iluminadito. Qué bueno va a quedar. Nos vamos a pasear por la quinta un momentito. Me queda un 5% de batería. Pero bueno, tengo más baterías en la mochila, la tengo detrás. Pero ajustando aquí con la grabación. Es que también no voy a pasear mucho por la quinta porque hoy, pues si no termino. El gimnasio es importante para mí, ese hábito no lo quiero perder. Ahí voy, no quiero parar la cámara porque si la paro a lo mejor ni me arranca ya. Ya estamos entrando en la Quinta Avenida, ya está iluminado los negocios, que prácticamente hemos grabado en el atardecer, mamitas. Vamos a pasear un poco por aquí, 2 o 3 cuadras y nos volvemos para allí. Así tenéis la sensación de estar paseando por aquí. A mí me va bien también porque así muevo un poco las piernas. Bueno, pues están en los restaurantes de momento tranquilitos, ¿eh? Todavía no son las 7 de la tarde, falta un poquito. Pero bueno, Casa Sofía, muy recomendable. Saluditos. Y el gimnasio lo tenemos ahí arriba. El chavalote ya se fue para allí. Ya digo, ahora paso gusto de pasear. Una temperatura súper agradable. Decía Alex, qué buen clima hemos tenido hoy. Bueno, esta mañana día, cuando estábamos grabando en el terreno nos teníamos que poner en la sombra, pero luego ya empezó a bajar un poquito y bastante bien. Esta camisa, esa tela, es lo que quería mirar, la tela. Vamos a llegar aquí hasta la Constituyentes a ver qué tal. Y está aquí ya empieza a haber mucho más ambiente de gente paseando. Hoy es viernes y bueno, ya sabéis que los fines de semana es cuando llegan más aviones y más gente. Muchos de ellos se quedan solamente el fin de semana completo y otros se quedan como 9 días. Se quedan en la semana completa más estos 2 días de fin de semana. Aprovechan para hacer unas mini vacaciones. Y ahora a partir de noviembre lo vamos a notar que aumenta muchísimo por el frío que hacen en otros lugares. Vienen para acá para que les dé el sol, para cuidar su salud. Hasta aquí llegamos, hasta Constituyentes.
Porque acordaros que en otros lugares, pues ciertos meses ya no les da el sol casi nada, no pueden salir de casa. Las personas se ponen a veces con un poco de depresión por ese motivo. Y esto les ayuda otra vez a agarrar fuerzas. Y es una terapia bastante buena, y más aún porque pues prácticamente casi se gastan lo mismo que estando allí. Empiezan a hacer cuentas, cuánto nos gastamos, cuánto nos cuesta el billete de avión, la estancia, y ven que más o menos se gastan casi igual. Y nada, aquí la música se oye por todas partes, pero está un poquito mezclada, no creo que tenga problemas. Saludos a Paco y María, que a veces ponen mis vídeos de fondo mientras están allí disfrutando el día. Eso me comentaron ayer. A ver si os vemos de nuevo un día de estos. Bueno, ya en la música ahora sí, ahora tengo que parar. Yo creo que ya no voy a poder arrancar la cámara. Yo aquí espero, sí que arrancó, sí. Aquí espero pronto ver a los de Canadá tomándose la cervecita por la tarde-noche, una vez que han pasado el día en mamitas. Y ya estoy llegando al gimnasio, ya estoy cerquita, y ahora darle pues a trabajar un poquito el cuerpo para que no se duerma. Y un gusto haber paseado por aquí por la quinta, acompañado por vosotros. Hasta dentro un rato. Bueno, chaval, ya hemos terminado el día. Sí, qué bueno. Vamos para casita. Adrián, el chavalote y yo salimos del gym cerca de las 8 de la noche. ¿Me despides el vídeo, chaval? ¿Eh? ¿Me lo despides? Que le den like, que se suscriban. Espero que les haya gustado el día de hoy, pues la grabación que hicimos. Y pues nos vemos mañana. Bueno, pues hasta mañana. Mañana será otro día.